Comenzar a grabar. ¿En qué consiste este experimento? Vamos a tomar un atornillador común y corriente y aquí voy a usar la cámara más acá. Perdón por esto, pero este era el individual que usé para mi desayuno. Y tengo aquí mi atornillador y mi atornillador no tiene nada demasiado especial. No puede atraer estos clips, ¿bien? No puede hacer mucho. Sin embargo, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a tomar este cable, esto después ustedes lo pueden replicar, y lo vamos a enrollar alrededor del alicate. Y lo voy a apretar un poco, para que quede bien firme y le podamos dar varias vueltas. Mientras más vueltas le puedan dar, mejor. Seguramente una parte del curso ya lo conoce, este experimento. Ya saben cómo se llama. Vamos a entonces darle varias vueltas. Entonces el cable queda enrollado alrededor del alicate de esta manera. Y lo que vamos a hacer ahora es con esta pila, la vamos a conectar y le vamos a hacer que pase corriente a través del alicate. Bien, obviamente esta corriente es muy baja porque la pila es de solamente 1.5 volt, que está indicado por acá. 1.2 volts, de hecho, un poquito menos, es una pila recargable, así que no va a hacer nada. Yo de hecho lo puedo conectar con los dedos y no va a pasar corriente a través de mí porque la corriente tiene una manera mucho más eficiente de pasar a través del cable. Y cuando yo haga eso, mi alicate se convierte en un imán y ahora puedo atraer los clips. Vamos a probarlo nuevamente. Ahí estoy haciendo entonces pasar esto a través, esta corriente a través del alicate, perdón, del cable. Ya se gastó la batería. Vamos a probar con otra. Oh, no está bien conectado, vamos a ver. Ahí sí. ¿Ven? Entonces, mientras está cerrado el circuito, mientras estoy sosteniendo esto, el alicate puede levantar el clip, pero cuando yo lo suelto, el alicate deja de actuar como un imán y el clip se cae. ¿Bien? Y yo también me quemé los dedos por mientras porque el cable se calienta a medida que pasa corriente por él. Pero nada grave. Bien, entonces, sí, el cable sigue caliente. Mi pregunta para ustedes es, bueno, son dos. Primero, ¿por qué creen que ocurre esto? ¿Y cómo creen que se llama este tipo de aparatos que se convierten en imanes cuando pasa corriente eléctrica a través de ellos? Bien, una vez que respondan esto por medio del chat, vamos a comenzar a pasar la materia como tal, donde vamos a ver hoy cuáles son las propiedades físicas de los imanes, cómo es que actúan estos, cómo podemos tener imanes como los que estudiamos en la clase pasada y por qué efectivamente atraen algunos cuerpos metálicos como estos. Bien, entonces, pregunta para ustedes, respondan por medio del chat. ¿Por qué creen que funciona este experimento en el que hago pasar corriente no a través del alicate, pero sí a través de un cable que que está enrollado a través del alicate y ese que actúe como un imán? Pero cuando deja de pasar corriente, el alicate ya no actúa como imán. No puede atraer a los clips. Ahí quedó un poquito le quedó muy poquito de personalidad de imán. Lo puede levantar hasta ahí nomás. Bien, aquí por ejemplo tengo una respuesta de una compañera que dice porque le añade cargas. ¿Ok? Entonces, ¿tú crees que por ejemplo añade cargas y eso hace que los atraiga por medio de atracción eléctrica y no magnética? Bueno, esa no es la respuesta correcta, esta es solo atracción magnética, no es atracción eléctrica. Vamos a repetirlo en caso de que no lo hayan visto bien. Como les dije, esto es algo que ustedes pueden probar. Si es que ustedes tienen un cable, alambre de cobre funciona, por ejemplo. Este creo que es alambre que se llama galvanizado, es muy delgado. Es un cable que usa la Claudia, no la profe Claudia, sino que la Claudia, mi esposa, para
hacer aros y otras cosas. Entonces se enrolla alrededor del alicate, se le deja un poquito de cable para poder conectar la pila. El alicate no puede, si bien tiene un poco de carga, de carga magnética residual, no puede levantar mucho el clip, pero cuando yo lo conecto, puede levantar completamente el clip, incluso hacerlo flotar en el aire. Y cuando se abre el circuito, o sea, cuando se desconecta la pila, el clip se cae. Y ese es entonces el fenómeno que estamos intentando responder. Si es que ustedes tienen alguna idea de por qué funciona esto, díganlo en el momento. Yo por mientras voy a hacer un par de dibujos acá en la pizarra que nos van a servir para explicar este fenómeno. Aquí tengo otro. ¿En algo tiene que ver la goma del alicate como aislante? ¿Se refiere a esta parte de acá del mango? No. De hecho, ustedes podrían probarlo con un tenedor y debería funcionar de la misma manera. La profe Claudia les dije que si es que no tenía un alicate lo podía probar con un tenedor. No sé si lo habrá logrado al final. No tengo alambre. Me falta el alambre. Tengo hambre, pero alambre. Oh, qué fome. Algunos se rieron. Ya. No tengo alambre. Entonces, en este dibujito que está acá, está representado de manera muy simbólica un átomo, bien con las partículas que tienen el núcleo, que son los nucleones, y un par de electrones que están dando vuelta alrededor. Bien, aquí está súper simplificado, porque tiene los electrones en una órbita, cuando en realidad los electrones no están en una órbita. Bien, aquí su compañero Simón intentando explicar el fenómeno, lo mismo que su compañera antes, intentando entregar carga, más o menos, por ahí va la cosa. Pero nuevamente no son cargas eléctricas estas, sino que son cargas magnéticas las que están involucradas. Bien, entonces estos electrones que están dando vueltas acá se pueden orientar de cierta manera en distintos átomos, porque ustedes saben que los átomos tienen distintas configuraciones electrónicas. Bien, eso quiere decir que los átomos se ordenan de distinta manera a medida que van agregándole electrones, bien, al átomo. Entonces, hay algunos átomos, por ejemplo el átomo de hierro, que hace que sus electrones estén todos más o menos ordenaditos y sus orientaciones sean más o menos similares. Y de ahí, de la parte de las orientaciones similares, viene la parte del campo magnético y la relación con la corriente eléctrica. Una corriente eléctrica y en general una carga en movimiento es la que va a generar un campo magnético, y esto lo describió un tipo que tenía apellido Ørsted, que se los mencioné en la clase pasada, que se dio cuenta que cuando ponía una brújula, que la brújula tiene una aguja magnetizada que se puede alinear con el campo magnético de la Tierra, y la ponía cerca de un circuito eléctrico muy simple como este, donde tenemos una fuente de poder y corriente que pasa a través de este, y digamos que el circuito en un principio está abierto, ¿bien? Entonces ese interruptor está abierto y la brújula mantiene su orientación. Pero cuando el circuito se cierra y la corriente comienza a circular, lo que ocurría es que esta brújula cambiaba su orientación. Bien, ya no se guiaba por el campo magnético de la Tierra, sino que se guía por un campo magnético que al parecer generaba el circuito eléctrico. Y eso es cierto, bien, en ese momento no estaba completamente claro por qué una corriente eléctrica generaba un circuito eléctrico, pero ahora es un poco más claro, y como les dije, esas es de las cosas que no les voy a poder explicar muy en detalle, lamentablemente, porque necesitan saber contracción del espacio y relatividad especial para eso, y lamentablemente no lo hemos visto y no lo vamos a ver. Bien, pero si tienen un poco más de interés, pueden preguntarme fuera del horario de clase y yo les digo, pasa por tal y tal y tal cosa. En fin, entonces una corriente eléctrica, de hecho esto no se orienta así, me equivoqué, se debería orientar hacia el otro lado. Perdón. Entonces ya se sabía cuando este tipo, Ørsted, hizo su experimento, que lo hizo en, vamos a buscar la fecha,
First experiment. En 1820, bien a principios del siglo XVII, hace 200 años, miren. No se dio cuenta entonces de que una corriente en movimiento, o sea, una corriente que son cargas eléctricas en movimiento genera un campo magnético, ¿bien? ¿Y cómo se genera ese campo magnético o cómo es el campo magnético que se genera? Si esta flecha negra, que la vamos a copiar de otro color, genera, o sea, está moviéndose en esta dirección. Aquí ustedes tienen que usar una regla que se llama la regla de la mano derecha, que creo que la hablamos con la gente del electivo, la mencionamos la gente del electivo el año pasado porque se usa para torque y momentum angular. Aquí la vamos a usar bastante y qué bueno que podemos usar video para explicarla. Y afortunadamente nadie de ustedes tiene una discapacidad visual, así que lo podemos usar bastante bien. Entonces, si es que esta flecha representa la dirección de la corriente dentro de este circuito y orientamos nuestro pulgar con esa flecha, nuestros dedos, el resto de los dedos de la mano derecha, indican cuál es la dirección del campo magnético que se genera. Bien, entonces la corriente va hacia allá, en este caso, entonces en este punto el campo magnético se curva alrededor de esto. Recuerden que los campos magnéticos se representan por flechas también, como vimos, muy parecido a los campos eléctricos. Se curvan y se enrollan alrededor del cable, siguiendo entonces una figura como esta. Bien, como las flechas rojas que estoy haciendo. Lo que hacen es que vienen de debajo del cable, pasan por encima y se meten abajo nuevamente. ¿Cómo se representa esto también? Esto se representa, y quizás en un ensayo de ciencias naturales, en el módulo de física, ustedes habrán visto esto, se representa de esta manera también, con unos círculos que tienen un punto al centro y una X al centro. ¿Eso qué simboliza? Simboliza la falta de profundidad que se genera en estos dibujos en 2 dimensiones, y los círculos con un puntito representan que de esta parte sale de la pizarra o sale del papel o sale de la pantalla, de donde sea que ustedes lo estén viendo, las líneas de campo magnético, y en esta parte entra el campo magnético. Bien, entonces una corriente, como por ejemplo si yo estirara este cable y yo hiciera pasar corriente por acá y digamos que la corriente va en la dirección de mi pulgar, las líneas de campo magnético envuelven esto de forma cilíndrica, siguiendo la dirección de los dedos, desde el dedo índice hasta el dedo meñique de mi mano derecha. Afortunadamente tenemos esta herramienta gráfica bien clara que nos permite justamente mostrar esto. Y la representación gráfica en la pizarra o en el papel, donde sea que ustedes lo vean, se suele hacer con este tipo de dibujos, que estos círculos con puntos indican de qué parte sale el campo magnético y los círculos con cruces indican hacia dónde entra el campo magnético. Bien. Entonces, esto genera en un circuito cerrado como este, que esto es un loop, un circuito cerrado, hace que por toda la parte de afuera esté saliendo el campo magnético, porque esta flecha sigue para el otro lado y aquí entonces queda por fuera, entonces estas líneas que salen, y por dentro entonces estas líneas que entran, así que un ciclo como este, por ejemplo, un ciclo cerrado, más o menos circular, de corriente, en donde circula la corriente en este sentido. Aquí podemos usar al revés los dedos índice a meñique de nuestra mano derecha para indicar hacia qué lado gira la corriente. El pulgar ahora indica hacia dónde va el campo magnético. Bien, o sea, el campo magnético va hacia afuera. En este caso lo que teníamos era algo al revés, claro. Al revés, porque aquí tendríamos nuestro campo magnético hacia allá y nuestro campo magnético entra en la parte interior del circuito y sale por la parte exterior, y a lo largo de todo el circuito se envuelve a través de él. Vamos a ver más tardecito unos videos donde muestran esto de manera un poquito más clara en caso de que ustedes aún no estén comprendiendo eso, que es totalmente entendible porque son conceptos gráficos que si nos están poniendo plena atención a la pantalla quizás no entiendan, y también yo puedo tener mis falencias a la hora de explicarlo. Bien.
Por lo mismo intentamos diversificar lo más posible la entrega de información, por medio de dibujos, por medio de mis manos haciéndolo, y luego vamos a mostrarlo con una animación. Ya, entonces, todo esto ¿a qué va? Va a que los electrones, como yo les decía, en ciertos átomos, como los átomos de hierro, están orientados de una manera preferente, bien, dentro del átomo. Entonces, cuando ustedes tienen, por ejemplo, un átomo como este, donde nuevamente lo vamos a simplificar, tienen los electrones dando vuelta en círculo. En este sentido, lo que se va a generar es entonces, aquí voy a volver a usar el morado, perdón, para la corriente eléctrica, para no cambiar estos colores. Decimos que los electrones giran en este sentido, eso se puede interpretar como una corriente eléctrica también, y eso va a generar entonces un campo magnético acorde, porque es equivalente a lo que pasaba cuando teníamos un loop de corriente, un circuito cerrado. Entonces esto va a generar un campo magnético que va entonces de esta manera envolviendo el circuito que siguen los electrones. Entonces en el hierro, bueno, ustedes se preguntarán por qué no todo el hierro está magnetizado, por qué este hierro que está en estos imanes, o en los imanes de otro material, por ejemplo imanes de neodimio también, esto está magnetizado y esto puede atraer otros materiales metálicos, pero este no. Bien, o porque hay algunos materiales metálicos que se pueden atraer por el imán, como por ejemplo este cable no se ve atraído por el imán, o lo que vimos en la clase pasada, las monedas no se veían atraídas por los imanes. Bien, entonces esto es a nivel atómico, vamos a irnos un poco más lejos a nivel molecular. A nivel atómico, entonces vimos que cada átomo puede comportarse como un imán, ¿bien? Un imán que tiene dos polos, como vimos en la clase pasada, un polo positivo, perdón, un polo norte y un polo sur. Entonces, el material a un poco mayor escala, digamos que aquí tenemos un bloque de hierro, podemos partirlo en distintos pedacitos. Y en cada uno de estos pedacitos los átomos van a tener una orientación preferente. Bien, digamos que en esta parte los átomos se orientan así, así. Vamos a tener átomos en todas distintas orientaciones. Y el otro plumón rojo, aquí está. Así, así. Y así. Bien, entonces aquí tenemos distintos átomos, o sea, distintos pedacitos del material, donde cada pedacito va a tener varios átomos o varias moléculas, pero si se fijan, están orientadas esos pedacitos de manera más o menos aleatoria, y sus contribuciones no se suman. Bien, sin embargo, si el material se creó dentro de otras condiciones, digamos condiciones de alta presión, por ejemplo, algo así, puede que todos estos imanes chiquititos hayan quedado orientados de la misma manera. Entonces vamos a poner aquí otro ejemplo de un material que sí está magnetizado. Bien. Vamos a poner nuevamente los pedacitos. Vamos a dibujar todos nuestros imanes y aquí están todos orientados de la misma manera. Entonces, ¿qué ocurre? En este caso, todos los imanes pequeños, todos los pedacitos del material que están magnetizados tienen la misma orientación, y ahí entonces en ese caso las contribuciones individuales del magnetismo de cada uno de los pedazos de imán se suman porque todos están, entre comillas, remando para el mismo lado. Bien, esa metáfora es bastante buena para entenderlo, y eso también responde a la pregunta de su compañera Isaac, que dice que las contribuciones no se suman. Aquí cada imán está tirando para su propio lado, y algo no va a, si va a sentir, por ejemplo, atracción por este imán de acá, va a sentir repulsión por este pedacito de acá, porque están mostrando hacia la misma dirección el polo contrario. Entonces es muy poco probable que un imán, un material como este, donde sus imanes interiores no están alineados, sea un imán natural, bien, a diferencia de esto. Entonces, aquí yo tengo dos tipos de materiales. Este es entonces un imán natural, o un imán en general, y este va a ser entonces un no imán, o no magnético.
Bien, el átomo sigue un ciclo y el circuito varios ciclos. No necesariamente, el átomo también da varias vueltas. Bien, un circuito puede ser uno de un ciclo o puede ser de varios ciclos. Entonces, esto es cómo ocurren a nivel microscópico los imanes. Bien, entonces un imán como este, lo que ocurre es que en cada pedacito, recuerden que lo que vimos la clase pasada, si es que lo picamos muchas veces, vamos a obtener siempre un imán más chiquito, hasta que lleguemos al imán más chico posible, que es el electrón que está dando vueltas alrededor del átomo. ¿Bien? Y no les recomiendo dividir un átomo, pasan cosas terribles cuando ocurre eso. Entonces, en el átomo, perdón, en el imán, están todas estas contribuciones alineadas, y si ustedes, o sea, están todos estos pedacitos alineados, y si ustedes lo acercan a algún material como este, por ejemplo, lo que van a hacer es que van a influir sobre este material si lo acercan, y todos estos pedacitos van a intentar orientarse de la misma manera. Bien, de hecho, vamos a volver aquí a nuestra mesa de experimentos y vamos a intentar justamente hacer eso. Esto está muy magnetizado ya, así que voy a ir a buscar otro alicate, o sea, atornillador. Vuelvo enseguida. Oiga, profe, el Nacho le está fallando el net, pucha. Bueno, después puede ver la clase grabada. Ya, entonces aquí tengo otro imán, perdón, otro atornillador, el de paleta es el que estábamos usando, ahora este que se llama de Cruz, o Phillips, si no me falla, es el que vamos a usar para la siguiente experiencia. Y si ustedes se dan cuenta, este está completamente no imantado, no puede atraer nada de estos materiales de metal. Sin embargo, si es que yo le ayudo un poco y le pongo algunos imanes cerca, veamos si es que es lo suficientemente potente. Creo que no. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a imantar esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con este otro imán, lo que vamos a hacer es que lentamente lo vamos a pasar a lo largo de todo el material. Y esto ustedes lo pueden hacer también. Hay de hecho experimentos para hacer brújulas caseras con esto, con una aguja y un corcho. Ustedes pueden imantar una aguja y esa aguja luego va a sentir el campo magnético de la Tierra. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto? Lo que estamos haciendo es, estamos orientando todos los imanes pequeñitos que forman parte del material del atornillador con nuestro imán original. Y lo que ocurre entonces es que convertimos a nuestro atornillador en un imán, porque lo que hicimos fue que a la fuerza, usando este otro imán, orientamos todos los átomos de hierro y otros metales que están acá, y lo que hicimos fue que se orientaron de la misma manera para que pudieran, como dije recién, todos remar para el mismo lado, o atraer con la misma intensidad en la misma dirección, y convertimos este al atornillador que no era un imán en un imán. Pruébenlo, es muy genial. Bien, de hecho, no sé si les dije que yo pensaba que la evaluación de esta materia fueran algunos experimentos que ustedes realizaran en video. Creo que esta materia tiene experimentos muy sencillos, muy entretenidos que hacer. Cuéntenme en el chat qué les parece, si es que les gustaría esta idea. Ya, entonces ahora tenemos este atornillador que es un imán que, bueno, al no ser un imán completamente permanente, pierde un poco su efectividad, entonces ahora apenas puede levantar esto. Y lo que vamos a hacer ahora es intentar matar este imán. Bien, lo vamos a desimantar. ¿Y cómo podríamos hacer eso? Lo que podríamos hacer es desordenar todos sus imanes pequeñitos. Y eso lo vamos a hacer metiendo la energía cinética al sistema, eso quiere decir metiéndole temperatura, porque ustedes deben haber aprendido el segundo medio, y esto es un poco más peligroso, voy a traer agüita por cualquier cosa. En el segundo medio ustedes deben haber aprendido que la temperatura es la medida del grado de agitación que tienen las partículas. Entonces, si es que agitamos las partículas de esto, después cuando o sea, después de agitarlas, perdón, lo que va a ocurrir es que se van a orientar aleatoriamente y van a perder su capacidad de atraer
materiales metálicos, como lo que estábamos haciendo acá. Bien, o sea, esto ya no va a poder pasar. Entonces voy a traer agua para trabajar con los fósforos de manera segura y vuelvo enseguida. Entonces recuerden que esto, lo que vamos a hacer acá es aniquilar este imán. Con esto ustedes pueden matar también un imán permanente, así que mucho ojo si es que esto lo hacen con algún imán que ustedes valoren, si están en su refrigerador, si alguien de su familia lo valora. Bien. Entonces vamos aquí, proceder a calentar esto, probablemente nos tome un par de fósforos hacerlo. Lo podría hacer también en el fuego de la cocina, pero no quiero llevarme el computador a la cocina, así que vamos a calentarlo acá. Vamos a hacer otro fosforito. Esto no es, para responder a su compañero en el chat, no es energía electrostática. Bien, esto es magnetismo y la electrostática es electricidad. Bien. Entonces, ahora, si es que intentamos levantar esto, cada vez le va a costar más. No quiero gastar muchos fósforos para calentarlo completamente. Bien. Pero si esto ustedes lo dejan, por ejemplo, en el fuego de la cocina, un rato más, vamos a fraguarlo un poquito. Muy probablemente entonces este imán esté completamente inutilizable. Este experimento falló un poco porque tendría que gastar muchos fósforos, pero se hace la idea de qué es lo que pasa. Bien, entonces eso es cómo es que funcionan estos imanes a escala más pequeña. Y cómo es que un imán puede atraer entonces a otro material. Bien, lo que ocurre entonces es que el imán atrae a un material que no es imán, incitándolo a que todos sus imanes chiquititos que no están alineados se alineen, y entonces al alinearse, digamos, lo que va a ocurrir es que este polo norte de acá va a atraer al polo sur que estaba acá, y va a ocurrir que entonces que todas las contribuciones de los polos norte de acá van a atraer a todos los polos sur de acá, que una vez que se acerquen van a quedar bien alineados, y eso entonces permite entonces que el imán atraiga a otros materiales metálicos. Pero eso todavía no responde lo que el experimento que hicimos recién, ¿bien? Que hicimos con el cable que se robó uno de mis gatos. ¿Dónde está? Deme un momento. Ya, afortunadamente no había llegado tan lejos. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? En el experimento que hicimos, que ahora se les voy a dar el nombre, esto era un electroimán, porque tomamos un material que no es un imán, y por medio de electricidad lo convertimos en un imán. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo enrollo el alambre o el cable alrededor del atornillador, lo que estoy haciendo es generar muchas vueltas de un circuito. Y en cada una de esas vueltas lo que va a ocurrir es lo que describimos acá arriba, que es una corriente eléctrica en un circuito cerrado o en un círculo va a generar un campo magnético. Y como estamos haciendo muchos que están alineados de la misma manera, lo que generamos es una contribución bastante grande de varios campos magnéticos chiquitos. Entonces cada vuelta acá del alambre que está alrededor del atornillador va a generar una contribución pequeña de campo magnético que todas se van a sumar. Y ese campo magnético que se genera a su vez va a hacer que se orienten los imanes que están dentro dentro del atornillador, que están durmiendo, entre comillas, en este momento, y va a hacer que se puedan atraer otros componentes como por ejemplo los clips. Entonces el imán ahora no atrae con muchas ganas al clip,
Pero, nuevamente, si es que volvemos a repetir el experimento, el imán, o sea, perdón, el atornillador puede traer con muchas ganas al clip. Puede traer no uno, sino que varios al mismo tiempo, quizás, sí. Y cuando se abre el circuito, o sea, cuando yo desconecto la pila, se van cayendo porque el imán pierde su efectividad. Si yo intentara hacer esto solo con el cable enrollado alrededor de nada, no sé cómo lo podría probar, quizá alrededor de un material que no conduzca la corriente, como por ejemplo un plumón. Bien, me imagino que los plumones no conducen, o sea, no son metálicos por dentro. Quizá la tinta sea un poco metálica, no sé. Pero vamos a probarlo. Ustedes se pueden imaginar qué es lo que pasa. Mientras, a ver qué pregunta de acá. ¿Cómo el calor afecta a los imanes? El calor afecta a los imanes inhabilitándolos. Porque lo que hace es que desordena la orientación que tienen y no pueden sumarse las contribuciones individuales que tienen. Entonces, si es que hago esto, por ejemplo, se calienta mucho más rápidamente. Lo voy a tomar con algo. Una servilleta. Bueno, no me acuerdo si yo les comenté que esto ustedes lo podían usar para quemar a la gente. Eso efectivamente funciona para quemar a la gente. A través de la servilleta, lo siento. Se genera un campo magnético, pero no puede atraer a nada porque ese campo magnético por sí solo no sirve para orientar los pequeños imanes que tiene. Tiene que ser amplificado por algo, como esto de acá, que me va a servir entonces para atraer a los clips. Bien, así es entonces como funciona el electroimán, y de manera similar a esta, vamos a generar o vamos a tener muchos otros aparatos eléctricos que funcionan por medio de campos magnéticos, digamos, causados por imanes naturales o causados también por elementos como estos, que llamamos en electrónica, se llaman estos espiras, que son estas espirales de cable a través de los cuales puede pasar corriente. Bien, porque recuerden que, como les dije, a través de un ciclo cerrado de corriente se genera un campo magnético, y aquí, como tenemos muchos ciclos, se genera un campo magnético mucho más grande. Bien, veamos entonces ahora algunas animaciones de esto, y yo les voy a buscar en internet. Por mientras, si es que tienen alguna duda, pueden preguntármela, me la dejan en el chat. Cuéntenme qué les han parecido también los experimentos que hemos hecho ahora. Ya, ahí va entonces la compartida de pantalla. Y en esto no necesitamos el audio. Si es que ocurre audio, algo yo les voy a describir. Ya, introducción. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una espira o solenoide. Ese es el otro nombre que tiene. Entonces un solenoide es una parte de un cable, perdón, que está enrollado, formando entonces una estructura tipo espiral, como la que está ahí. Bien, entonces en ese caso la batería hace pasar corriente siguiendo entonces esa pelotita blanca que está ahí, y esto genera un campo magnético como el que se ve acá, todas las líneas amarillas donde tiene una flecha que se va moviendo. Eso es un campo magnético con orientación norte-sur. Y eso es entonces lo que convertía a el alicate, cuando lo poníamos dentro de esto, en un electroimán, porque ese campo magnético norte-sur afectaba a cada uno de los pedacitos no imantados, en principio, del atornillador,
y este entonces se volvía un imán y podía entonces atraer a las partículas, perdón, a las partículas nada que ver, a los clips que teníamos afuera. Bien. Fuera de eso entonces, cuando tenemos una corriente magnética, una corriente eléctrica, perdón, en un cable, ocurría esto que es el experimento de Ørsted, que yo les había dicho. Bien, el experimento de Ørsted tenía un circuito, una brújula, y lo que ocurría es que la brújula estaba orientada en cualquier dirección, pero cuando el circuito se cerraba, que va a ocurrir en algún momento, ahí se va a cerrar el circuito, el que está aquí es el interruptor, el circuito se cierra, comienza a pasar corriente y esa corriente genera un campo magnético que ejercía entonces una influencia sobre la brújula haciéndolo girar. Bien, y si ustedes ahí se fijan, la corriente que va en un sentido genera un campo magnético que está enrollado alrededor del cable. Perdón. Bien, entonces, jóvenes, ¿qué es lo que me gustaría que recuerden de esta clase en el futuro, bien, de esta sesión? ¿Cuál es el origen microscópico del campo magnético como originado por la corriente de los electrones alrededor de los núcleos de los átomos, cómo estos átomos pueden sumar sus influencias en algunos materiales para hacer imanes más grandes, y cómo también se puede generar un imán a través de la corriente eléctrica en un sentido más macroscópico, bien, como por ejemplo haciendo pasar una corriente eléctrica de una pila a través de un alambre. Bien, esto lo mostramos a través de varios experimentos que si ustedes tienen ganas de replicarlos, adelante, bien, porque creo que son bastante entretenidos y sirven para profundizar un poco más estos contenidos. ¿Okay? Una pregunta que tiene sería ¿cómo ejerce un campo de influencia sobre los metales? Sí, la corriente eléctrica efectivamente ejerce una influencia sobre los metales por medio del campo magnético que genera al pasar por un material. Bien, eso, jóvenes, entonces todos estos experimentos sería genial que ustedes tuvieran la oportunidad de replicarlos en algún momento. En caso de que tengan más dudas, pueden buscar más material en internet o preguntarme a mí y yo encantado de responderles. Bien, cuídense mucho, que estén muy bien. A la gente del electivo nos vemos más tardecito. A quienes no están en el electivo nos vemos mañana entonces en nuestra evaluación de matemáticas, o sea, nuestra clase de matemáticas, no en nuestra evaluación, porque como les dije, vamos a cambiar la fecha de la evaluación para el lunes de la próxima semana. Mañana vamos a hacer una actividad de práctica en grupos. Que estén muy bien, cuídense mucho, hasta mañana. Ya, profe.